Hola, ya estamos en vivo. No estoy para nada feliz. Me hacen bullying porque luego como que me siento feliz en las conferencias. Al final sí me siento feliz porque sobrevivimos al año pasado que fue tan aterrador. Y bueno, estamos de nuevo en vivo, en Organismos Vivos, en Kiosco. Y me alegra mucho de estar acá con Leslie y con nuestro amigo invitado, Martín Volati. Bueno, Leslie se va a hacer cargo, creo que la metodología ya la hemos experimentado antes. Este es el proyecto de Leslie, que él es la que se va a hacer cargo de la conducción. Yo estoy acá solamente para presentarlos, para agradecerles y para decirles a todos que la felicidad es siempre importante. Bueno, nos vamos a... Bueno, yo me voy a despedir, así que le dejo como que el micrófono a Leslie. Así que bueno, aquí estaré, pero apagado. Gracias, Leslie. Gracias, Martín. Bienvenidos los dos. Gracias, Radita. No, todos felices, no hay problema con eso. Bueno, bienvenidos a esta sesión de organismos vivos, donde vamos a hablar un poquito de la fotografía expandida con nuestro invitado Martín de Argentina, de Buenos Aires. Y quería recordarles a todos los que tengan preguntas o comentarios, hacerlo en el Facebook de Kiosco, en el live. No se queden con sus preguntas, tenemos aquí un súper artista. Bueno, voy a presentar un poco a Martín. Martín Volati es editor, artista y docente. Es también fundador y director de SED Editorial y miembro del colectivo artístico 280A. Su obra investiga la relación entre fotografía y ficción con un interés específico en las capacidades discursivas que existen en los márgenes del aparato fotográfico y su estructura. En el 2014 se le otorga la 11ª beca Roberto Villagrás para realizar sus estudios de máster en fotografía conceptual en EFTI. Lleva publicado los siguientes libros: A Kind of Loop, La forma bruta, Vacant Dream State, para describir una flor, y Ruinas sin título. Ha expuesto individualmente en la tercera foto Bienal de Beijing, Centro Cultural Kirchner, en Buenos Aires, Galería Cero, en Madrid, Galería Hydra, en Ciudad de México, entre otros. En 2017, su tarea como editor fue galardonada con el premio a Mejor Fotolibro Latinoamericano en los Coloquios Latinoamericanos en México. Y el 2018, junto al colectivo 280A, ganó el premio Art Trade Tesla en Unseen Festival de Ámsterdam por su trabajo junto a 280A. Fue seleccionado por su obra individual como uno de los talentos jóvenes a seguir por la revista British Journal of Photography en su Ones to Watch del 2018. Así que ya ven, tenemos un gran artista. Bueno, Organismos Vivos, como todos ya saben, es un ciclo de fotografía contemporánea donde estamos yendo como discutiendo, charlando, reflexionando en torno a las nuevas prácticas en la fotografía. Y bueno, ¿qué es la fotografía expandida? Definirla quizás sería un intento fallido, puesto que este mismo concepto de expansión habla sobre múltiples definiciones. Si hablamos de un punto inicial del concepto expandido, en las artes podríamos nombrar el artículo Escultura expandida de Rosalind Krauss. Para ella, las prácticas artísticas habrían dejado de definirse en relación a un medio dado, para hacerlo en términos culturales. Esto generó un progresivo desdibujamiento de los géneros o medios tradicionales. Por ejemplo, hacia la pintura expandida, el cine expandido y lo que nos convoca hoy, la fotografía expandida. Hablar sobre fotografía expandida es hablar sobre la hibridación, la transdisciplinariedad, la fragmentación y la resignificación constante de las prácticas fotográficas desde lo estético, simbólico y experiencias y lo accionario. En este sentido, la obra y pensamiento de Martín nos invita a reflexionar en el concepto expandido que gira en torno a la imagen, a lo no narrativo o las nuevas narrativas, al ir en contra de la función del mecanismo del aparato fotográfico y subvertir sus usos convencionales. Cruzar fronteras con la antropología, la historia con H mayúscula, la literatura, lo editorial y la edición, instalación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Martín, bienvenido y te dejo la pantalla y los micrófonos. Bueno, gracias Leslie por la introducción, me hiciste sonrojar un poco.
Bueno, aprovecho para agradecer a Rodrigo, a Leslie y ahí a Kiosco por la invitación. Bueno, un poco la idea es, primero voy a compartir pantallita. Decime, Leslie, si estamos bien. ¿Estamos ok? Bien. Un poco mi idea y lo que conversamos con Leslie era hacer un pequeño repaso por algunas de mis últimas obras. Y nada, invitarlos, en realidad, Leslie ya lo hizo, pero vale la pena reafirmarlo, de quien quiera comentar, preguntar, intervenir, bienvenido, que yo ya de mí mismo estoy un poco cansado, así que bienvenidas más voces y expansiones. Bueno, el proyecto este que les comparto es un proyecto de 2016 que se llama La Forma Bruta. Fue un proyecto realizado íntegramente, son fotografías en varios museos de antropología, arqueología, etnografía, la mayoría de ellos en Europa. Digo la mayoría de ellos en Europa porque hay uno que está en Japón y uno que está en Rusia. Y un poco como la intención de la serie o la búsqueda tenía que ver con esta idea de darle a estos objetos que están en los museos y que muchas veces están como absolutamente distantes y alejados de su función originaria, ¿no? Como pensemos en, qué sé yo, en vasijas que se utilizaban para rituales, en esculturas que tenían que ver con una adoración religiosa. Bueno, un montón de objetos que en mi experiencia cuando fui a estudiar a Europa en el 2016, me encontré un poco con esa experiencia, ¿no? De un montón de objetos que tenían como mucha carga simbólica o mucha latencia narrativa, ¿no? Como que albergaban en sí mucha posibilidad de muchas historias que les acontecieron a esos objetos y que de alguna manera estaban cargados de ellas. Y al verlos en estos museos uno los veía como enfrascados en las vitrinas, un poco con esta experiencia de la gente parada enfrente de los objetos, mirándola y los objetos como en silencio, ¿no? Como sin esta instancia de réplica. En esta época yo estaba sigo muy entusiasmado, pero en esa época estaba como prácticamente adicto a las ideas de Avi Warburg, y un poco como muy siguiendo esta línea de la latencia, ¿no? Como de reactivar los posibles relatos en las imágenes. Fui a empezar a fotografiar estos museos y estos espacios buscando darles como de alguna manera una segunda, tercera, cuarta, quinta o múltiples vidas discursivas a estas piezas. La estrategia un poco que utilicé, que termina como determinando la estética tan particular que tiene este laburo, yo trabajaba siempre con toma directa en los museos, casi nunca con permiso, lo cual también me hacía sentir un poco bien, ¿no? Como esta idea de robarle a un ladrón. No sé cómo sigue el dicho, pero entiendo que hace bien, así que fui sin culpa a hacerlo. Y un poco la idea era trabajar correspondiendo en un mismo plano los objetos representados, el espacio de representación, que era el museo mismo, las vitrinas, y la persona, ¿no? Y el espectador, que en este caso vendría a ser yo. Un poco, el laburo este parte de la idea de que toda historia se construye con tres variables, ¿no? Que es el objeto o el sujeto que se narra, el espacio de narración y el espectador o quien oye ese relato, ¿no? Moviendo cualquiera de estas tres variables se puede modificar cualquier historia. Esa sería como la síntesis de ese pensamiento, ¿no? Cualquier historia se construye con esas tres variables y desplazando cualquiera de esos elementos, la historia cambia. Y en este caso el desplazamiento era un desplazamiento mío, un desplazamiento del espectador, del sujeto que miraba. Entonces yo hacía pequeños movimientos mirando estas piezas y promovía que las iluminaciones que se reflejaban del museo en las vitrinas cayeran en ciertos lugares, ¿no? Como cayeran en... ¿Se ve el puntero? Sí, ¿no? O sea, si yo señalo, Sí, ¿se ve? Bien. se ve. Esta pieza, en esta serie, en estas tres se ve como bastante claro la síntesis del recurso, porque acá hay tres tipos de iluminación de museo, ¿no? Este es como tenemos como el LED, los clásicos tubos de tungsteno y una lámpara más de foco, ¿no? Como más dicroica. Y básicamente el proyecto entero se construye a partir de
pequeños desplazamientos del punto de vista, buscando que estas iluminaciones se posen sobre distintos lugares en la pieza y ¿no? Como con este gesto que tiene la fotografía de aplanar, generar como una estampa, ¿no? Sintética donde esa pieza tuviese como otra evocación, una latencia, un fuego, rayos, como de a momentos la serie bordea una cosa más ciencia ficción, de a momentos se pone más primitiva y se vincula más con una noción de lo sanguíneo o del fuego, posibles amaneceres, ¿no? Posibles como encuentros de paisajes. Esta, por ejemplo, es directamente la fotografía entera, directa de una toma de luz, es decir, de un foco, pero encerrado como en esta semántica de imágenes se construye en un sol, en un amanecer. Y bueno, el laburo terminó siendo un libro, y en ese sentido Leslie ahí en la introducción habló un poco, ¿no? de estas expansiones posibles de la fotografía, y una de ellas indudablemente es el libro, y está siendo el libro. Yo también acá en Buenos Aires codirijo junto a Luján Agusti el Festival del Libro de Fotografía, y tengo una editorial, entonces el dispositivo editorial es un espacio que me interesa mucho para explorar, y donde creo que la fotografía se puede como abrir muchísimo, ¿no? Como hay un control como muy... Hay mucho posible control del artista sobre la manera en la que el lector va a ejecutar esa pieza, ¿no? Como se le puede entrar desde distintos lugares, y eso me parece que tiene una autonomía, que es como una caja, para mí es como medio estas cajas portátiles que tenía Duchamp con sus pequeñas exposiciones. Un poco los libros, de alguna manera, cuando están bien hechos, o cuando yo considero que están bien hechos, funcionan así, ¿no? Como tienen capacidades. En este caso, el libro de la forma bruta es un libro que estaba hecho como con fichas intercambiables. Uno podía abrir la pieza y hacer como pequeñas combinaciones. De hecho, hay imágenes que tenían distintos formatos, entonces caían en distintas partes y distintos diagonales, y uno podía generar como sus propias composiciones y de alguna manera como descomponer y recomponer mi propio trabajo o mi propia interpretación de estas piezas de museo. Y un poco también el tema de la paleta acá, es una paleta como absolutamente forzada, digo, es una paleta como muy, muy caprichosa, y tiene que ver el origen de esta paleta al menos con dos intenciones que yo las tengo como muy claras. Después obviamente aparecen un montón de otras latitudes que uno no controla y que son magníficas, pero en principio me gustaba mucho como esta dupla de colores en saturación, porque generan como un volumen hacia afuera, generan un ataque, ¿no? Como hay algo de que el color es tan vibrante entre sí, este rojo y este amarillo, que me gustaba mucho como hacer la inversa del gesto de la experiencia de ir a ver un museo, donde uno va, ve las piezas y las piezas están en silencio y no pueden hablar, ¿no? Como no pueden replicarse. Y acá en este caso las piezas salen a atacar, ¿no? Como tienen una fuerza y una latencia muy, muy sanguínea. Y la otra, el otro componente, ¿no? Que determinaba la paleta tenía que ver con el fuego, la noción del fuego. La idea del fuego como centro de relato, ¿no? Como esta idea de... que yo no sé dónde lo leí, no sé quién, o me lo contó alguien en algún momento, y ya lo asumí como verdad, que es esta idea de que hay una hipótesis que dice que o que considera el fuego como el primer gesto arquitectónico del hombre, ¿no? Porque el fuego construye un área, delimita un área, un espacio, producido por su calor y por el refugio del fuego, y esa especie de arquitectura también, por su forma central, hace que la gente tenga que sentarse en círculo y dispone espacialmente a la gente, y hace que ese refugio, ¿no? promueva el tiempo en común, porque ya no hay que estar alerta hacia afuera, sino uno puede estar refugiándose, ¿no? En ese fuego y en el otro, y ahí es donde se empiezan a contar las historias, ¿no? Donde empezamos a conversar sobre qué pasó en el día, y bueno, de ahí hasta donde estamos hoy ya sabemos todas las historias que se han narrado. No sabemos, digo, pero tenemos como cierta conciencia de la conquista de la narración. Entonces me interesaba mucho, ¿no? Como esa vibración del fuego en la paleta. Sí, Sí, ahora sí, te voy a interrumpir. diga, meta. Ya, Martín, entonces, algo que me parece como interesante es justamente, bueno, el primero el gesto que tienes, ¿no? El gesto de ir y
buscar mediante la ubicación, ¿no? Estas coincidencias entre el espacio y también la historia, ¿no? La historia, eh, como esta única historia que hay en los museos, ¿no? Sí. ¿Cómo tú planteas como estas nuevas lecturas también de esta historia, ¿no? Con H mayúscula, ¿no? Como se dice. Cómo vos como que generas una nueva narrativa también, que no solo se plasma en el libro, que de hecho uno puede construir su propia historia a partir de estos registros, pero también en lo expositivo, ¿no? ¿Cómo planteas esto en el libro y después en el espacio expositivo? Sí. Mira, en lo que es la experiencia expositiva que tuve con la forma bruta, esta es una de las que más me gustó, me convenció, a pesar de que siento que todavía no logré exponerlo del todo. Como yo creo que el libro es la experiencia más completa que he logrado producir con este proyecto en cuanto a esta relación con las historias, ¿no? Con la narración. En el formato expositivo yo creo que hubo un intento que funcionó, pero que ahora que lo miro con el tiempo me hubiese gustado como multiplicarlo, ¿no? Pero bueno, eso siempre pasa con la obra de uno. Pero en este caso uno al ingresar al espacio tenía como estos paneles, ¿no? Que estaban en el medio de la sala con dos caras, y después cosas a pared en muchas distancias, y un poco la idea era que uno al ingresar al espacio tuviese que generar cierto recorrido por esta disposición como, ¿no? de los paneles en distintos ángulos, y eso promoviera que uno al girar se pudiese encontrar en este plano con un pedazo de panel, y en el segundo plano atrás con otra imagen, y atrás con otra imagen, y uno hiciese, ¿no? Como buscase de alguna manera ciertas combinaciones entre estas imágenes. Que de alguna manera funcionó y fue muy grato verlo, porque la gente al entrar efectivamente hacía como estos pequeños movimientos, y eso para mí fue como un buen respiro. Pero bueno, digo, fue un intento y un gesto que funcionó, pero que creo que puedes, digo, que hay más espacio para seguir investigando, ¿no? Como esa especie de edición en vivo, ¿no? Como edición o montaje o desmontaje en vivo, que yo creo que el libro lo que tiene de interesante es que en este caso es que uno tiene la experiencia como más íntima con las piezas, ¿no? Uno puede jugar, uno puede abrirlo, uno puede desparramarlo, uno puede... Lo podés desarmar y lo volvés a armar y lo dejás así, lo volvés a revisar, como que... Aparte tiene una cosa el libro que me fascina cuando lo diseñamos. El libro lo diseñé con un estudio de España que se llama Coln, K-O-L-N, que son grandes amigos, y tiene como estas anillas, ¿viste? De las carpetas como del colegio. No sé si allá en Bolivia en el colegio se usaban, acá muchísimo. Sí, 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 sí. Que uno, ¿viste? De tanto jugarles así, a veces se rompían. Entonces, el libro cuando uno lo abre, para mí hay como una especie de viaje automático a cierta infancia, ¿no? De tener esa carpeta y abrirla. Y además hay como un ruido como muy fuerte, porque son unas anillas como muy cerradas, que a mí me gustaba mucho pensar que era como el quiebre de la historia, ¿no? Como un como como si fuese una especie de trueno que viene a interrumpir esto, como la hegemonía en contar y abrir, ¿no? Hay un detalle que yo no dije del proyecto, que es importante, es que los museos están seleccionados, o sea, las imágenes están hechas en estos museos de antropología, etnografía, etcétera, pero específicamente enfocándome en las secciones que buscaban representar la prehistoria. Y digo que no es inocente este dato, porque la prehistoria se considera como ese espacio, ¿no? Donde no hay documentación escrita, donde no hay documentos, entre comillas, que atestiguen como más, sí, como más, más individualmente o con una sola voz, que es lo que pasaba, ¿no? Entonces queda como de alguna manera más en evidencia en la prehistoria el gesto del historiador, más como en plan de detective, ¿no? Como buscando piedras, buscando huesos, buscando relaciones y eso, y entramando, ¿no? Y contando, y construyendo una idea de lo que hoy conocemos como historia, pero que en realidad terminan siendo historias de historiadores. Eh, Claro. entonces me gustaba ese espacio porque era como muy fértil para jugar, de alguna manera. Y es un poco, ¿no? Porque igual el papel del historiador, digamos, el antropólogo, igual no deja de ser una persona subjetiva, ¿no? Que la interpretación que hace de estos objetos, ¿no? Que como vos dices son objetos que están ahí mudos, pero latentes de cualquier interpretación en sí, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, sí. Por eso me gusta mucho también pensar la idea de la historia con la S al final, ¿no? De las historias.
del historiador también, como alguien que construye desde, no solamente por su capricho, digo, por su capricho narrativo en cuanto a lo que goza, digo, las cosas que lo provocan estudiar, sino que también hay un elemento político que tiene que ver con el lugar en el que ese historiador o historiadora está parada, los intereses que lo gobiernan o con los que dialoga, la época, como ninguna historia es inocente, ¿no? Toda historia... hay un libro que publiqué hace poco con mi editorial que dice que todo lector es culpable. Y de alguna manera es esta misma referencia, ¿no? Como todo lector y todo escritor es culpable de narrar y de leer desde sí, ¿no? Y desde leer del escenario propio. Y en este sentido, en este proyecto, otra de las influencias como muy marcadas que tuve, y que es muy marcada en toda mi obra, es la literatura de Borges, ¿no? Y esta idea como muy a pecho que se tomó Borges y que atravesó toda su obra de poner al lector en la misma jerarquía que el escritor, ¿no? Como el lector tiene las mismas herramientas que el escritor para crear las historias que está leyendo, ¿no? Porque lee desde sí, lee en un momento específico, lee de a momentos, lee salteadamente, lee lo que quiere, deja de leer lo que quiere, relaciona como quiere. Todo ese campo vincular y potencial es el que más me interesa a mí en la fotografía, ¿no? Como la imagen que puede ser, no la imagen que ha sido. Sí, interesante. No, y además eso se ve igual, digamos, último, de la forma bruta es que no tiene ningún texto, ¿no? O sea, si bien es como que toda esta historia, pero no hay ninguna palabra como que te direccione Mira, en algo, ¿no? el único texto que hay en el libro, te lo voy a leer porque es cortito y vale la pena. Dame un segundo que lo agarro, lo tengo acá. O sea, el único texto que acompaña el libro dice así. Dice, nada hay más aterrador para un historiador que descubrir el espanto de que todo puede ser contado de varias maneras sin por eso perder su esencia real. Cuando leí ese fragmento, que es un fragmento de un cuento de un escritor argentino que se llama Rodrigo Fresán, fue como, listo, es esto, ¿no? Como la palabra aterrador, historiador, espanto, contado, maneras y esencia real, todo junto en una oración y que tiene sentido, fue como una síntesis muy clara, ¿no? Como hay cierto espanto en perder el control de lo real, ¿no? En perder el control de lo único. Sí, Así que total. un poco el ataque de la forma bruta tenía que ver con eso. Después de la forma bruta, estuve un par de años como trabajando mucho con el colectivo el 280A, que hoy no traje cosas porque traje solamente cosas mías, pero les recomiendo que lo miren. Es un colectivo internacional, que somos un par de artistas, hay gente de Alemania, de Polonia, de Austria. Y después me puse a trabajar en este proyecto, que hace poco publiqué el libro, que está acá atrás, después les voy a mostrar un poquito. Que es un proyecto, el proyecto se llama Ruinas sin título, y es un proyecto que realicé 3, 4 años en varios viajes que fui haciendo por trabajo, documentando específicamente 3 sitios, que son 3 sitios que responden son 3 ruinas, ¿no? 3 sitios arqueológicos en ruina, que eran o respondían a un espacio de poder de un imperio, ¿no? No son lugares elegidos al azar, sino que tienen que ver con lugares de poder, por decirlo de alguna manera. Uno es en Pompeya, en Italia, otro es Bonampak, en el sur de México, de los mayas, y otro es el mausoleo del primer emperador chino, que es donde están los soldados de terracota, seguramente los hayan visto. Y en estos 3 espacios fui trabajando con una técnica muy específica, que era, siempre trabajaba como casi en penumbra, es decir, con muy poca luz, la cámara con el diafragma lo más cerrado posible, la velocidad de cámara lo más rápido posible y la sensibilidad lo más alta posible. Es decir, a la cámara prácticamente no ingresaba luz, o muy poca. Y además yo trabajaba con ráfaga, es decir, sacando muchísimas fotos y haciéndole al procesador de la cámara que trabaje mucho, al punto de que de momentos la cámara se apagaba por cuidado del mismo dispositivo, pero ese trabajo de procesamiento que tiene que realizar la cámara en estas situaciones produce una cosa que se llama ruido térmico, que es que el mismo procesador, al entrar en calor, empieza a calentar el chip sensible
y parte de este calor ingresa en el procesamiento de la imagen. Es decir, hay como una mezcla entre fotografía digital, donde no hay contacto, ¿no? Donde no hay contacto como en lo analógico con la imagen, no hay nada que quede grabado en el chip que tenga que ver con el espacio que hay enfrente o con la escena. Pero acá hay algo del calor metiéndose dentro del chip que de alguna manera trabajaba un poco como cierta noción del contacto del espacio con el chip. Y eso cuando lo descubrí fue como fantástico, fue como una trampa al mundo digital. Todas estas imágenes que yo empecé a producir, yo en el momento cuando las producía eran un rectángulo negro, porque no había nada, prácticamente no había luz. Después las forcé mucho con Photoshop, como arrancándoles, viste, como la mínima posibilidad de información. Y un poco la idea detrás del proyecto tenía que ver con esto de vuelta, dejar en evidencia los dispositivos de narración, ¿no? Como dejar en evidencia la estructura del chip y del dispositivo para generar y construir esa imagen, ¿no? Como todas estas líneas que vemos. El trabajo este tiene un problema cuando lo muestro en Zoom, y es que el Zoom comprime las imágenes, y al comprimir el JPG la aplana un poquito. Pero la imagen, después si se quiere meter en la página web, se ve un poco mejor el ruido. Son como casi menos visibles las imágenes, como se manejan en un umbral de visibilidad muy baja, y eso me interesaba mucho, porque de alguna manera ponen cierto desafío sobre el espectador en tratar de construir lo que se está viendo, ¿no? Como lanzan la pregunta de cuánto de lo que hay lo estoy viendo y cuánto lo estoy inventando, ¿no? De alguna manera, como cuánto de mí hay en esa imagen y cuánto hay de la imagen de su referente. Y por otro lado, tienen como esta cosa del dispositivo mismo, ¿no? Como todas estas líneas que aparecen es el chip de la cámara secuenciando. Porque el dispositivo digital, a diferencia del analógico, en vez de construir la imagen de un golpe completa, lo construye por secuencia, porque es un procesador que lee. Entonces acá me gustaba mucho como dejar en evidencia la arquitectura que hay detrás de la imagen. Y además arruinarla, ¿no? Como tratar de destruir de alguna manera esa arquitectura. Por eso el objetivo de trabajar sobre ruinas tenía que ver un poco con ese gesto, ¿no? Las ruinas tienen esta característica de que uno se enfrenta a estos grandes sitios que fueron grandes templos o grandes espacios, y lo que ve son como las estructuras basales de lo que había, ¿no? Como las plantas, lo que queda de las columnas, las estructuras que sostenían eso, y todo lo que es decorativo, todo lo que es ornamental, todo lo que es funcional se va. Queda solamente la estructura que había detrás de esas construcciones. Entonces me gustaba mucho hacer ese diálogo con la estructura del digital, ¿no? Con la estructura de la construcción de la imagen digital. Bueno, Sí, es ahí... como que estás yendo en contra de la funcionalidad de la cámara, ¿no? O Sí, sea, igual como turista que va a estos lugares también, ¿no? Hay muchas cámaras, el recuerdo, el hecho yo estuve ahí, etcétera, etcétera, ¿no? sí, es como trabajar un poco a mí un amigo cuando yo era chiquito me dijo y me maldijo con esa frase del persevera y molestarás. Entonces acá hay como una idea siempre en mi obra, y que cada vez soy más consciente. Antes no era tan consciente, ahora me hago cargo y lo digo como más con orgullo, de molestar la mirada, ¿no? De cuestionar cuál es el lugar que tiene el ojo de quien está mirando, ¿no? Y qué puede hacer ese ojo, y eso, molestar el ojo ajeno, ¿no? Como molestar la idea del mirar. Y en estas imágenes pasa un poco eso, ¿no? O bueno, es el objetivo de ellas, como cuestionar cuál es el umbral de visibilidad, cuestionar qué uso tienen, ¿no? Mirar estas imágenes, como decís vos, muy turísticas, o de espacios como absolutamente capitalizados por otro eje que el original que tenían, que quizás eran espacios religiosos, espacios de comercio entre culturas, y ahora tienen que ver con ir y mirarlos, ¿no? Ir y comerlos con el ojo. Entonces, de alguna manera había ahí cierto velo. Estas, por ejemplo, son puro ruido. Estas no es como el aire, por decirlo de alguna manera. Es el ruido mismo entero de la cámara, y me encantan. Estas son las que más me gustan del proyecto, pero como tengo una condición como a veces muy espectacular con la imagen, como me gusta llamar la atención,
no me animé a hacer todo el proyecto con estas solas, pero ya cuando sea más maduro voy a animarme. Ya. Y claro, en estos casos sí pones la información, ¿no? O sea, está el nombre del lugar del cual es, ¿cierto? Sí, 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 sí. Sí, y que genera cierta molestia, ¿no? También, porque uno espera ver esto y lo que ve como no se corresponde con la expectativa, de alguna manera. Eh, Así que, viste, como yo te digo, esto es Pompeya. Ponele que puede ser la pared del baño de mi casa también, digo, como Claro, sí. ya que esté esa posibilidad, ya me gusta, digo, ¿no? Como poder mentir un poco siempre hace bien. Eh, Sí, igual cuestiona, pues también cuestiona el hecho de eso que decías, de estos espacios tan capitalizados, también, o sea, cuestiona también eso, porque podría ser eso o podría ser la pared del baño de tu casa, ¿no? Es como también jugar con ese juego de valores, ¿no? sí, absolutamente. A mí, viste, yo doy unos talleres, ahora hace mucho que no los doy acá en Argentina, de fotografía y ficción, y los talleres se llaman Esto puede ser, y buscan ser un poco una réplica al esto ha sido bartesiano, ¿no? Como de vuelta. Poner el foco en lo posible de la imagen fotográfica, como me gusta decir a mí, de la imaginación fotográfica, y no tanto de ¿viste? Como el aspecto documental o el aspecto que extrañamente vincula la fotografía con la extraña definición de verdad. Me gusta más poner el Total, foco en ese lado. Y de hecho, total. la tapa del libro, este que les estoy mostrando es el libro, la tapa del libro es como una especie de sol y una especie de ojo, ¿no? También hay como esa referencia a la luz y al mirar. Y el libro sí es un libro, este es un libro muy caprichoso y me encanta que lo sea, estoy muy contento con el resultado. Y en el libro yo hago una operación distinta que en la serie, que es que con estos tres, con todas estas imágenes, yo no marco referencia de qué imagen pertenece a cada lugar, y con todas esas imágenes construyo un templo ficticio, un espacio nuevo. El libro está narrado en primera persona, es decir, hay un texto que lo acompaña y es la voz de una persona que está ingresando a este templo. De hecho, lo primero que aparece cuando uno abre el libro dice, he descubierto la entrada del templo. O sea, se plantea como un poco un libro de aventuras, muy a la Indiana Jones, y uno va avanzando con la voz de esta persona que va descubriendo cosas y que va mirando y va diciendo, uy, acá, qué loco esto, va descubriendo situaciones. Y al llegar al centro de este templo encuentra unas escrituras que este personaje las traduce, y esas escrituras contienen un mito, que es un mito inventado y escrito como en una lengua inventada también, y ese mito, de alguna manera, busca hacer una reflexión entre la relación entre imagen analógica y digital, ¿no? Es como habla un poco ahí de la relación entre imagen y texto, secuencia, todo muy alegóricamente, ¿no? Hay que tener una lupa de 3 kilómetros para encontrar esa alegoría, pero igual funciona, digo, tampoco quiero que esté al frente. Entonces el libro es un libro de aventuras, es un libro para leer, es como un cuento, digo, se aleja mucho del plano conceptual y tiene mucho más que ver con una experiencia como de entrar. Hace poco se lo pasé a una amiga y me dijo que le daba la sensación de estar entrando en una cueva como con una antorcha y viendo poco, ¿no? Y me gustó mucho esa idea del libro o esa manera de leerlo. Bueno, paso un poquito más o no sé si Leslie... No, no, perfecto, me gusta, o sea, me gusta también como, si bien en tu otro proyecto habías dejado como al lector o al observador o quien complete la narrativa, en esta vos estás planteando como una narrativa muy específica, ¿no? Muy ficcional, muy caprichosa, como dices tú, ¿no? Sí, sí, acá en este libro como el eje narrativo es más marcado, porque de vuelta hay un personaje que te guía, como si fuese una cámara como si fuese una película donde vos tenés puestos los ojos de quien entra al templo, lo cual de alguna manera te hace a vos ingresar al templo y eso me gustaba. Pero sí, en el espacio este de la narración del mito hay mucho lugar para el lector tratar de entender por qué carajo está ese mito ahí, qué tiene que ver con la imagen digital, ¿no? Porque el mito no tiene nada que ver. Pero si alguien empieza como a escarbar un poquito más, yo creo que ahí hay un terreno para... No sé, a mí la narrativa de la fábula y de las alegorías es algo que me interesa muchísimo, ¿no? Como
esas narraciones literarias que se construyen con imágenes como muy claras, por ejemplo, las fábulas de Esopo, que se construyen con animales que todos conocemos, y las relaciones entre esos animales, pero como siempre, ¿no?, detrás de esas pequeñas narraciones hay una moraleja, hay algo para aprender, que nunca está claro, siempre es como muy difusa la lección. Pero me gusta que esa expectativa de que uno sepa que hay algo para aprender ahí, hay algo yo lo tengo que leer de vuelta porque acá hay algo que yo tengo que sacar. Entonces en el mito del libro un poco se plantea así, como es un mito medio extraño, pero si lo empezás a leer de vuelta yo creo que cada uno lo va a llevar a un lugar distinto y nada, eso me entretiene. Genial. Y después, no sé cómo vamos de tiempo, Leslie. Son bueno, acá en Bolivia son las 8:07, estamos bien. O sea, tenemos 20 minutos más para más o menos Sí, seguir sí, vamos conversando. bien. Sí. Vale. Bueno, este laburo es el último que hice, entre comillas, porque estoy trabajando como en otras cosas. Ya, bueno, dentro de poco va a salir un libro nuevo, ahora les voy a contar un poco más. Pero bueno, es uno de los últimos proyectos que hice, que se llama Para describir una flor, y es un trabajo que se centra, o que un poco, así como La forma bruta era un diálogo como absolutamente directo a la obra de Warburg y al pensamiento warburgiano, acá como la guía espiritual teórica fue Flusser, Willem Flusser, que es un filósofo checo-brasileño, que para mí, como la Biblia de la fotografía, de hecho doy un taller entero sobre él y estoy trabajando en una revista específicamente sobre pensamiento flusseriano. Pero bueno, para sintetizarlo ahora, hay una idea específica de él que me interesa mucho y es la idea de que hay que ir en contra de los dispositivos, ¿no? Como la libertad del hombre depende de nuestra capacidad de ir en contra de los aparatos. Los aparatos como entes que vienen a repetir la sociedad, vienen a aplanar el mundo, ¿no? Vienen a llevarnos hacia el cero, porque todo cada vez está más automatizado, y Flusser escribía en el 70, en los 80, y al día de hoy no puede ser más contemporánea esa lógica. Y un poco él decía que nuestras capacidades expresivas, ¿no?, como la creatividad del hombre y la libertad, dependían de nosotros poder romper esa hegemonía de los aparatos y esa hegemonía como mecánica, ¿no? Y para ello, la estrategia que proponía él es bellísima, y por eso es que su obra es poética también. Él decía que hay que jugar, ¿no? Hay que jugar con los dispositivos, hay que jugar con los aparatos. Y al jugar con los aparatos vamos a usar estas herramientas, en este caso la fotografía, por ejemplo, la cámara de fotos, vamos a utilizarla para lo que no está hecho, para lo que no está programada, ¿no? Como un niño que le hace una cámara de fotos y lo último que va a ser usarla fotografiando para adelante. Por ahí la tira al aire, se la pone en la boca, le pone tierra, como todas esas operaciones en el margen del programa, ¿no? Como yo siempre digo que la fotografía expandida, o esta especie de título que se le está dando, ¿no?, a estos procesos de explayar, de mutar, ¿no?, los rangos de la fotografía, es muy simple expandir la fotografía. Hay que dejar de usar la cámara mirando para adelante. Con ese primer gesto ya tipo rompe como toda una trayectoria histórica de la cámara fotográfica, que es documentar, ¿no?, mostrar lo que está delante mío. Entonces empezar a usar la fotografía hacia el costado, hacia abajo, hacia adentro, hacia arriba, hacia adentro del mismo aparato, hacia la negación del aparato. Como todo ese terreno que está por fuera de mirar hacia adelante se puede considerar como expandido, ¿no? Como cierta definición que creo que le sienta bien. Pero bueno, volviendo al proyecto, yo me voy un poquito a veces, así que vos tráeme, Leslie, cualquier cosa. No, tú tranquilo. Vale. Este es tu espacio. Bien, el proyecto está hecho con una cámara de un celular, de este además, y está hecho utilizando la función panorámica, que es esta función, ¿no?, del celular, que uno hace como un barrido y la cámara va como procesando distintas partes del espacio y después lo junta en una imagen, ¿no?, como larga, donde se ve como toda la línea del horizonte. Y que de alguna manera la herramienta esta, la función panorámica del teléfono celular y de cualquier cámara, están diseñadas para documentar el paisaje vasto, ¿no? Como la idea del paisaje panorámico, el paisaje total, el paisaje sublime, el paisaje bello. Volviendo al turismo, ¿no? Como llego ahí al cañón del Colorado y me pongo en el lugar donde está el cartelito para sacar la foto y saco la panorámica. Entonces, utilizando esta misma herramienta, yo lo que hice en este proyecto es apuntarla al opuesto que lo grande, ¿no? Y en este caso específicamente fue al pétalo de una flor. O sea, todas estas imágenes
son documentaciones panorámicas con la función de barrido de pétalos de flores, que de hecho los nombres de las obras son las especies de estas flores, ¿no? Y yo lo que hago es a la cámara la técnica la cuento porque me gusta mucho compartirla, esta técnica, porque es muy fácil de hacer. Entonces, quien quiera hacer una de estas, tipo, la arma en 2 minutos. Poniéndolo en panorámica y girando la cámara, como diciéndole a la cámara de fotos que hay un espacio por construir, pero poniendo sobre el lente un pétalo y moviéndolo, la cámara construye, para que se entienda más, lo voy a rotar, ahí. La cámara construye así, ¿no? Construye como linealmente, secuencialmente, yo la voy moviendo y va como generando distintas capas de ese paisaje, entre comillas. Y después al verticalizarlos, que cuando la primera vez que lo hice fue como, uy, para que lo di vuelta. Ahí está. Igual funcionan, dadas vueltas aparecen otros paisajes, es hermoso. La primera vez que lo vi, o sea, que hice una de estas imágenes y amplié en el celular y me encontré como con estas montañitas, fue como, pucha, como mi niño interior estaba de cumpleaños, ¿viste? Como, fue como un pequeño descubrimiento, como muy, muy lindo, como encontrar en esta pequeña imagen hecha de este pequeño elemento un paisaje gigante, ¿no? Como Claro. la posibilidad de un paisaje. Y de alguna manera ahí empecé como obsesivamente a fotografiar muchas flores, buscando como pequeñas variantes de esta función o de esta manera de fotografiar. Y siempre con la premisa esta de que tenía muy, muy clara la palabra, de hecho la tenía pegada en mi monitor en ese momento, que era la idea de la continuidad, ¿no? Como esta idea de el paisaje vasto, pero si yo miro de cerca en ese paisaje encuentro flores, y si yo miro muy de cerca en una flor encuentro paisaje, y esta idea de que construimos a partir de una distancia, ¿no? Construimos a partir de un punto de vista. Si yo estoy parado desde lejos es un paisaje, si yo estoy parado arriba de la montaña o si yo empiezo a caminar hacia la montaña es un territorio, si yo estoy parado arriba de la montaña es una conquista, si yo agarro una flor es un pétalo, pero si yo miro dentro es un paisaje, ¿no? Como esta idea de que la noción de paisaje o la noción de vuelta, ¿no? Sí, la noción de paisaje en este caso se construye a partir del punto de vista, siempre. Sí. Entonces, la figura del lector es muy, muy central en toda mi obra, ¿no? Como del espectador. Y acá viene a cumplir un poco esa función, un poco, ¿no? Y son imágenes que después para mí terminaron siendo bellísimas. Todo este laburo lo edité durante la pandemia y era como mi viaje psicodélico, espiritual, era como ¿viste? Mi viaje a la montaña propia. Claro. Porque tenía muchas. Entonces estaba todo el día como mirando estos paisajitos y buscando, ahí como sintiéndome medio loco, como buscando montañas en una imagen digital. Y era lindo porque siempre me encontraba con sorpresas. Después, obviamente, empecé a componer buscando como cierta estética más vinculada a la pintura, ¿no? A Rothko o a Sí, eso te pintores. iba a decir, tiene mucho claro, de esta sensación pictórica, ¿no? Sí, No sí, sé, sí, sí. abstracta. O sea, uno se podía imaginar esto en gran formato, ¿no? Como, Sí, absolutamente. Sí, sí, y me encanta porque un dato que no está en mi currículum es que yo estudié pintura, yo vengo de la pintura en realidad. Me aboqué a la fotografía porque yo era un mal pintor y descubrí que la fotografía funciona rápido. No era mal pintor, digo, hacía cosas simpáticas, pero me ponía un poco ansioso con la pintura. Iba demasiado lento para mi gusto la pintura. Entonces cuando sí. descubrí la fotografía que va como rápido, dije, esta es la mía. Pero como el bagaje pictórico lo tengo como muy clavado, ¿viste? Entonces, este trabajo también como que me di un gusto a mí mismo de alguna manera volver a pintar o usar los colores en ese sentido. Y la verdad que Pero no solo se ve en esta serie que la cual es esta textura acuarelosa que se ve claramente en estas obras, también se ven las fotos en blanco y negro que parecen dibujos a lápiz, que están sumamente elaborados. A mí ese juego entre la manualidad de las artes plásticas y la fotografía me parece que está funcionando súper bien. Y de hecho es truculenta porque a ratos las miras y sí parecen dibujos. Sí, eso, ¿sabes que me lo hizo notar una amiga? Me dijo que parecían, ¿cómo se dice? Grisáceas, ¿cómo es? Grisáceo, como... Yo la verdad que no me había dado cuenta, y de vuelta,
ahora estoy súper de acuerdo con vos, con la distancia de producirlo. De vuelta, yo creo que fotografío para el pintor que no fui, ¿viste? Como para sacarme las ganas con cosas que no me salían. Qué poético. Así que está bueno, sí, qué sé yo. Pero lo bueno es que en realidad sí hay, o sea, mira, yo miraba los dibujos en especial, o sea, acá sí se ven como las referencias, pero pueden ser casuales. Sin embargo, los dibujos en blanco y negro me parece que son, es más, yo ya estoy pensando que son dibujos cuando no son dibujos, son Sí, sí, fotografías. recién dijiste los dibujos, me gusta. Me parece que hay como una referencia que evidentemente te ha heredado tu estudio de artes plásticas. No sé qué opinas, Leslie, que tú también eres de artes plásticas. Sí, no, y a mí me pasó lo mismo que a vos, Martín. Yo en la escuela de Bellas Artes, en pintura, no, me reaplacé porque me desesperaba esperar a que seque, o sea, todos los procesos que había que pintar no sé qué capas, después esperar que seque, después seguir. Entonces tardaba mucho en aparecer la imagen, ¿no? Entonces yo, de hecho, sí, me dediqué al videoarte porque era como otra cosa, ¿no? Más directa, más ahí, más rápida. Pero sí, me hiciste acuerdo que también sí era Pero Y Leslie, somos, ¿tú en qué año estudiaste en la universidad? Porque yo todavía estudié fotografía con liquidito. No, yo también fotografía analógica y también la dejé. Lo chistoso fue que yo retomé la fotografía añísimos después, porque igual era como un proceso del cual no me parecía como muy latoso. Lo siento, los analógicos, pero sí, sí. pero la construcción de la imagen se da de golpe, ¿viste? En la fotografía. Después Claro. el proceso de copiado estoy de acuerdo que es lento, pero de alguna manera ya está ahí la imagen, Mm. ¿no? De alguna manera, entre comillas, ¿no? Porque hay millones de procesos más. Sí, no, y después entendí todo, o sea, después lo entendí todo, ¿no? Pero en ese momento era como que me parecía como que el videoarte, hasta la serigrafía, me acuerdo, era como procesos como más inmediatos, ¿no? Estaban ahí las imágenes, listo. Sí, a full. Y somos ansiosos. ¿Vos sos de Aries, Leslie? ¿Leslie? ¿De qué No, signo soy sos? cáncer. Ah, mira, qué bravo. ¿Tú Bueno, eres Aries? yo soy doble Aries, tipo fuego ahí como para adelante. Entonces, la pintura me fascina, me gusta más mirar pintura que fotografía, para serles honesto. Pero, pero bueno, la fotografía es lo que me sale. Así que estoy en esta. Estoy maldito. Igual tengo ganas de volver a pintar en algún momento, pero sí. Igual, bueno, estos tal vez ya son demasiado digitales, pero los primeros, bueno, unos de los anteriores que has mostrado, eso sí se podrían fabricar en el laboratorio. Es que yo no sé, la tecnología del laboratorio, el uso del laboratorio me parece que ya es un dinosaurio tan antiguo que ya la gente más joven ya simplemente no lo entiende. Pero me Sí, parece que tenía un montón de posibilidades formales y que absolutamente. Sí. había como también cierta negación a estos usos formales de la fotografía porque tenían una función muy determinada. Ahorita me parece que ya se los está reviendo, se los está utilizando de unas formas más abiertas. O sea, Sí, total. liquidito. A mí me pasa cada tanto que descubro o redescubro algún fotógrafo que trabajaba, o sea, o que trabaja lo analógico, pero desde esa perspectiva y me vuelve loco. Digo, como, claro, esta gente la estaba viendo hace mucho tiempo. Como esto de no usar la cámara o usar de vuelta, ¿no? Como usar los dispositivos no para lo que uno se espera que se utilizan, ¿viste? Como la obra de Huarcaya, de Roberto, como Mm. ese tipo de gente me fascina cómo trabajan. Me parece alucinante. El problema con lo digital, el problema y la virtud, son las dos cosas, ¿no? Pero es que ¿viste? El digital tiene como esa condena de la textura muy digital. Es Sí. como, por más que vos construyas una textura de la imagen, no sé, esto que decía antes del ruido térmico o este tipo de movimientos producto del barrido, siempre todo va a estar sostenido por como una textura muy digital. Y es difícil alejarse, es difícil ignorarla, ¿no? Como, y creo que en el analógico hay como, al haber como más presencia química, hay como una formalidad orgánica que a veces se pierde mucho más el control de alguna manera. Pero bueno, de vuelta, son dispositivos. Bueno, y por último, no sé si estamos bien, ¿no? Sí. Por último, Sí, así les tranqui. comparto un poquito mi proyecto editorial. Se llama SED Editorial. Aclaro SED porque hay mucha gente que le dice SEDE, porque como va todo de corrido leen SED Editorial, es SED Editorial. Sí, allá.
Y bueno, no, en realidad los invito a quienes estén mirando y después a ustedes, Leslie y Rodrigo, a que miren, si quieren. Ahora estoy justo trabajando en este libro que se llama Aguas Vivas. Qué pena que no les traje, a ver si les puedo mostrar alguito. O quieren que abramos a Sí. preguntas, mejor. ¿Hay preguntas, Janine? No, no hay preguntas. Vamos, Oh. Todo está claro. anímense. No, no quiero, eso es lo último. No, no es que todo está claro, pero bueno. Pero Lo- sí, yo lo- estaba... o No, no, dale. sea, no, decime si hay una pregunta. Vamos, prefiero eso. Si hay... No hay pregunta. Sino que Ah. yo estuve como viendo tu trabajo, me parecía súper interesante. Este es un laburo bien caprichoso, este sí es muy caprichoso, este lo estuve laburando durante la pandemia, como sin mucha guía, ¿viste? Como más que jugar con imágenes y tocar perillas, como muy electrónicamente, muy de DJ, como muy girando. Y son todas fotos hechas en distintos acuarios de Japón. Hace muchos años vengo trabajando en un proyecto grande en Japón, que espero se publique el año que viene, lo estamos trabajando con Gonzalo Golpe, el editor de España. Sí, lo conozco. Entre los dos estamos construyendo un manga, es una trilogía de un manga fotográfico de ciencia ficción con un guión nuestro, es un delirio hermoso, hecho todo con fotografías de Japón, y residualmente de esos viajes que hice a Japón para ese proyecto, me gustan mucho los acuarios, me gustan mucho los museos, me gusta mucho ir a ver cosas atrás de vitrinas, claramente. Sí. Y visité varios acuarios en Japón y fotografiando específicamente aguas vivas. Y tenía ese material ahí como muy guardado, como sin saber para qué usarlo. Y durante la pandemia, como no podía salir a sacar fotos o pensar, ¿no? Como o salir a documentar nuevas imágenes, empecé a agarrar estas imágenes de aguas vivas y a llevarlas a extremos como de color o a extremos de forzado sobre la imagen misma, al punto que se alejan, ¿no? de lo que eran originalmente y pasan a ser como otras. O sea, hay algo ahí como con esta función del agua viva, como constantemente moviéndose y floreciendo, que me daba como cierto permiso para jugar con ellas, ¿no? Es un trabajo que me genera muchas contradicciones, porque a veces me parece que es horrible. Digo, me parece que es como muy feo, como muy bruto. Pero ese límite, ¿no? Entre una fotografía como mal hecha, como mal retocada, un poco me atrae. Hay una pulsión ahí de trabajar como en lo... Acá se le dice lo grasa, como algo que es, como que trata de ser y no es, como, ¿viste? Como, no sé cuál es la palabra en Bolivia, no sé tampoco cómo describirlo, lo grasa. Pero tienen ahí un punto como medio, eso, como medio, ¿cuál sería la palabra? Otra forma de Sí, se decir. entiende grasa como, sí. No sé, me genera contradicción porque es un trabajo que lo hice durante la pandemia y me dio mucho placer y no me importa si son feas, a mí me gustan, qué sé yo. No. Digamos que no es un trabajo que tiene como un ancla conceptual tan grande como La forma bruta o Ruinas sin título, ¿no? Donde hay como una búsqueda de cuestionar maneras de ver, maneras de pensar, y acá fue la verdad como un juego puro, y en ese sentido lo disfruté mucho. De hecho, Oye, perdón, pero esto es Photoshop, perdón, me perdí. son fotografías hechas en acuarios de Japón y después photoshopeadas al taco, Ok. al mango. Pero el origen son todas fotografías, son aguas vivas por todos lados, ¿no? Y el libro que estoy trabajando, que les muestro acá un poquito, que va a salir ahora para la primera semana de diciembre, es un libro que está hecho todo con estas imágenes y acompañado de un montón de textos que tengo escritos hace muchos años, como muy dispersos, y que encontré un poco ahí como en esa intimidad, ¿no? Que produjo la pandemia, como cierta mirada hacia adentro, como volver a algunas imágenes que tenía mías, volver a cierto origen, ¿no? También por eso las aguavivas ahí me gustan. Y todo el viaje del libro está acompañado por textos que funcionan medio como una especie de diario personal, ¿no? Como algunas reflexiones, algunos chistes, algunas conversaciones que he tenido con personas que me gustaron y las guardé, algunas conversaciones imaginarias. Es como un libro es mi libro más personal, me gusta decir eso. Como no tiene mucho que ver con mi manera de trabajar tan conceptual, pero me hace feliz. Esa es ¿Quieres? la... Ajá, estás feliz.
Estoy feliz, así que está bien hacerlo en este momento. Que es un montón, ¿no? Estamos de acuerdo. No sé si quieren ahí abrir un poquito de preguntas, si quieren que repasemos algo. Sí, no sé si la gente que nos está viendo tiene alguna pregunta. Que se animen, que Aprovechen. estamos acá en un diálogo internacional, Argentina-Bolivia. Ahí tu perrito quiere hacer preguntas, Leslie. Lo siento, sí, Lía. No, mi vecino tiene 8 perros, así que no te preocupes. Eso Ya. lo tengo como anulado, el sonido. No, estoy reclamando que no les acabo de pasear. Pero bueno. Yo me pregunto, bueno, voy a hacer algunas preguntas. Dale, Rodrigo. ¿Cuándo sabes cuándo está terminada la obra? ¿O ese es un producto terminado? Esta que estamos viendo acá, Sí. ¿dónde termina? ¿Dónde la consideras cerrada? Yo creo que esa es la pregunta más complicada, ¿no? Todo el mundo debe responder lo mismo. Pero a mí me pasa, yo trabajo poco en términos de como pocos momentos del año fotografío, pero cuando fotografío muchísimo. O sea, como que te diga que todo este proyecto está hecho en un intervalo de 2 semanas, pero tiene tipo 6.000 fotografías, 7.000, como una bestialidad de imágenes. Después lo dejo durante mucho tiempo como estacionado, porque siempre estoy como trabajando en otras cosas, como produciendo otras cosas, y después le vuelvo, después de mucho tiempo, y lo empiezo a editar, ¿viste? Lo empiezo a ver, empiezo a cortar, ahí me doy cuenta muy claro si es que falta algo o no. Frecuentemente no falta nada, no porque yo sea perfecto, sino porque saco muchas fotos. Esto es una cuestión estadística pura, si fotografías mucho, alguna tiene que ser buena, ¿viste? Como esa es un poco mi lógica de trabajo. Entonces, yo te diría que sé que los trabajos están terminados cuando me siento a editarlos, pero tengo muy claro tengo muy claro cuando termino de fotografiar, cuando termino de producir. Y después hay otro momento que es cuando me siento a editar, a entender conceptualmente desde dónde lo quiero trabajar. Pero el trabajo, como la parte de producción, la tengo muy clara cuando termino de producir y es cuando me canso de fotografiar. Después me siento a pensar, ¿no? Y ahí no sé cuándo es que termina, no lo tengo muy claro, pero cae. Yo me pregunto, bueno, ¿esto se piensa para hacer parte de una publicación o se piensan las obras solas? Y también me pregunto si esto se exhibe de forma tradicional en exposiciones de arte comunes y cómo se exhibe. Bien, ¿me hablas específicamente del trabajo del de las flores, por En ejemplo? general de todo, pero digamos, Sí. hablemos de esto. No, o sea, lo de la pregunta de la publicación es buena, es pertinente a mi caso, porque yo tengo el problema a veces de que pienso demasiado en la publicación. De hecho, es algo que últimamente me estoy dando cuenta, como tengo 3 fotos y ya estoy pensando en el libro, digo, la forma que va a tener, por dónde va a ir. Lo cual no siempre está bueno porque a veces termino como trabajando al servicio más de la publicación que de exponerlo, a pesar de que el formato del libro me fascina por sus posibilidades. Pero yo te diría que la mayoría de cosas que trabajo, no sé si las trabajo para el libro, pero ya apenas las estoy trabajando, ya estoy pensando en posibilidades del libro, digo, en qué lugares puede ocupar, hacia dónde puede ir. Y después en términos expositivos, mirá, el trabajo de las ruinas y el de las flores todavía no lo he expuesto porque son trabajos que salieron durante la pandemia. Entonces, como estuvo todo muy frenado, no he tenido la posibilidad de sacarlos. Ahora el año que viene voy a tener 2 expos en Buenos Aires de cada proyecto y estoy trabajando como en hacer cositas, en hacer maldades, digamos. Este trabajo, por ejemplo, lo estamos pensando en exponer como si fuesen como tres rollos de tela grandes que caen en el espacio y de alguna manera el espectador tenga que acercarse y buscar estas mismas composiciones, trabajándolo también así como está acá, como grillas de colores, donde de hecho el otro día estuvimos mirando referencias del círculo cromático ¿cómo se llamaba? Ay, hay un círculo cromático que es hermoso, que no me voy a acordar el nombre, pero un poco estamos trabajando como con la idea de hacer mucha referencia al juego del color y al llamado de las flores. Y este trabajo lo estoy como buscando
buscando caer de vuelta hacia adentro. Es algo que todavía no tuve tiempo de trabajarlo, pero estoy con la idea de, con estos paisajes, desarrollar como unas lecturas 3D de estos mismos espacios, y en esos mismos espacios tridimensionales construir flores como con esas capas del espacio. Entonces un poco con la idea de seguir trabajando en lo continuo. Y había otra idea loca que tengo para la expo, que yo creo que la vamos a hacer porque no sé si tiene mucha justificación más que la experiencia misma, pero me gustaba mucho. Acá en Buenos Aires están muy de moda las flores comestibles. No sé si en Bolivia se está dando ese fenómeno, pero acá... En Bolivia se come de todo. En ciertos Bien. lugares hay. Acá están muy de moda, tipo, ante la duda te meten una flor arriba, ¿viste? Te dan una empanada y te ponen una flor y vale 200 pesos más, en todo. Y entonces me gustaba mucho la idea de tener quizás una o dos de estas piezas muy grandes y que haya un bowl, ¿no? Como muy ornamental, como muy... Sí, o sea, como una pieza muy interesante de cerámica y que tenga un montón de pétalos para que uno, ¿viste? Como si fuese una droga, como si uno agarrara un petalito de flor, lo comiera y se cayera dentro del paisaje. Muy Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Una cosa... esa experiencia me gustaría mucho construirla. Vamos a ver qué logramos ahí con la curadora en el espacio, pero creo que va a ser Dos posible. cositas más, Martín. Sí, Las galerías donde vas a exponer son galerías de fotografía. ¿Y cómo lidias con ese complejo sí, resultado híbrido que al final da como resultado estas obras? Porque son inevitablemente híbridas, y entonces, sí. ¿cómo dialoga ese tipo de hibridaciones en el escenario? Vamos a partir del escenario argentino. Dale. Mirá, ¿cómo convivo con eso? Con mucha frustración. Porque, lo digo un poco en chiste y un poco no, porque yo acá en Buenos Aires no tengo galería que me represente, porque, eh, viste, como en general la fotografía se mueve poco en Argentina dentro del mercado, y lo poco que se mueve tiende a ser muy clásico, como muy de frente. Digo, hay cosas muy buenas, ¿no? Tampoco digo, voy a decir mi trabajo es el mejor del mundo y no estoy en una galería, pero lamentablemente no hay muchos espacios que estén trabajando como esta idea más expandida de la fotografía. Entonces hay un hueco ahí, por lo menos en los espacios expositivos argentinos. Creo que hay una deuda que se va a ir saldando con el tiempo de empezar a trabajar la fotografía mirando hacia otros lugares, ¿no? Por eso digo que yo lo tengo con frustración un poco, porque me gustaría exponer mucho más este material, y a veces me da la sensación de que no encuentra sus lugares para exponerse porque esos lugares no están mucho, ¿viste? No tienen esa presencia. El proyecto de las flores lo voy a exponer en Arte por Arte, que es una fundación grande de acá, que está haciendo como unos trabajos muy interesantes de renovación, ¿viste? Como están trabajando con un curador nuevo, con una curadora más joven, con gente que está como empezando a acercar otras manifestaciones de la fotografía. De hecho, va a ser parte de una colectiva muy grande que va a estar muy interesante, sobre fotografía expandida argentina. Entonces ahí creo que va a ser un lugar interesante creo que va a ser un punto, ¿viste? ¿Cómo se dice? Un mojón interesante en la fotografía argentina, esa expo. Me da esa sensación. Por ahí la estoy sobreestimando, pero creo que esa expo es importante en este momento, porque va a dejar en claro que hay, ¿viste? Como otra fotografía posible y que se está haciendo acá en Argentina, y que somos más de 3 gatos locos haciendo cosas. Y el de las ruinas, sí, lo estoy exponiendo ese se va a exponer en una galería que se está especializando en fotografía, pero que tiene mucho vínculo con la pintura. Entonces es un punto, es como un lugar interesante. Se llama Observatorio Atelier, es una galería bastante joven, y que es una galería muy interesante porque está como... Hace un par de años abrió acá un espacio que se llama el Museo de Arte Contemporáneo de La Boca, que La Boca es un barrio, y es un edificio muy hermoso, muy Art Nouveau, y la galería esta está como incrustada, como si fuese... El edificio es un edificio alto del Museo de Arte Contemporáneo. Vos entrás y podés entrarlo y recorrerlo hacia arriba a todos los pisos, pero hay un espacio que falta, que no es parte del Museo de Arte Contemporáneo. Ese espacio es esta galería que se entra por otro lado, y como que está metida dentro del museo, pero no es el museo. No sé si es un espacio raro, pero por eso es como muy lindo. Es un espacio que está haciendo cosas interesantes, acá. Así que ahí van estas expos con ganas de existir. También es verdad perdón, Rodrigo, también es verdad que la pandemia y estos últimos 2 años de no mostrar nada,
creo que ahora va a reflotar y con muchas ganas de ver cosas más nuevas, el espíritu acá local de la fotografía, ¿no? Siento que estos últimos 2 años por ahí eran el momento de la fotografía expandida y no pudo un poco salir más que de la pantalla, que igualmente se movió por muchos lugares, ¿no? Pero me da la sensación de que ahora acá va a empezar a haber un cambio de paradigma con lo que se espera de la fotografía. O yo espero que haya ese cambio, por lo menos. Lo único que me queda pendiente es hablar sobre los procesos de impresión. ¿Cómo negocias con los procesos de impresión? O sea, ¿en qué imprimes? Me hablas de... Los que tengo yo en la pantalla reaccionan a la impresión. Sí, te entiendo. Ese con mi laburo es el desafío más grande, porque en general yo laburo con colores muy RGB, colores muy de pantalla, texturas muy digitales, excepto el de las ruinas, que particularmente vamos a empezar ahora a hacer unas pruebas con... Yo tengo la fortuna acá en Buenos Aires de copiar con un colega, amigo, que se llama Manuel A. Fernández. Manuel A, digo la A porque hay un pintor que se llama Manuel Fernández y si no uno nunca llega, pero que es un gran fotógrafo argentino, más que fotógrafo, un gran artista. Siempre lo recomiendo porque es una persona que está trabajando muy al margen de la fotografía. Y él tiene un estudio de copiado e impresión. Entonces él copia para otros artistas. Entonces yo trabajo con él y es bastante fácil de alguna manera trabajar con él porque ¿viste? Es artista y tiene mucha sensibilidad y entiende mucho mi discurso también. Es una persona con la que dialogamos mucho de fotografía, entonces entiende lo que busco. Estas imágenes en las ruinas las estoy trabajando en papeles como papeles de arroz, como papeles muy de acuarela, ¿viste? Como papeles que no tienen mucho que ver con el registro fotográfico y más con cierta textura del pigmento así acuarelado o más hacia el dibujo. Pero es una impresión digital, ¿no? Es una impresión digital, sí. Y estas imágenes, he hecho un par de pruebas que las tengo ahí atrás, que todavía no me convencen porque las trabajé como en un registro muy digital, ¿cómo se llama? Con bajo acrílico, ¿viste? No sé si se dice igual allá en Bolivia. Bajo acrílico es... Mira. El bajo acrílico es... A ver que me chupo esto. Es como si fuese... Tiene como una capa acrílica delante que le... Sí, aquí no se puede hacer, pero sí. Ok. Sí. Y es interesante porque mantiene como cierta paleta y hace bien el efecto de pantalla, pero me está faltando me está faltando algo más de materia, algo más, que siento que esto fue como un primer gesto de extraer la imagen de la pantalla y hacerla que se vea igual, y de acá lo tengo que llevar a otro lado porque esto es muy digitaloso para mi gusto, es que incluso refleja a morir. Pero bueno, el desafío con estas es cómo no perder la paleta, ¿viste? Cómo no... Y también una cuestión de tamaño, porque las imágenes estas son muy pequeñas, pensá que son panorámicas, son pedacitos así de una panorámica de un celular. O sea, ya son imágenes muy maltratadas. Así que ahí hay un desafío con estos trabajos, ¿no? Pero entonces el objeto no morirá, Leslie. ¿El objeto morirá? No morirá. El objeto artístico. No sé, Martín, ¿qué dices tú? Yo digo que no, para mí no, o yo trabajo para que no, por eso hago libros, ¿no? Como por eso cosas, materiales. De hecho, la tapa del libro la tapa del libro de las ruinas, voy a tratar de hacer que se traduzca la textura, porque obviamente no lo vamos a lograr porque hay una pantalla en el medio, pero la tapa esta es una tapa texturada que tiene como microporos, no sé si se llega a ver, como más como si fuese Sí, una se piedra. Ajá. Y hay algo, ¿no? En esa experiencia de tocar las imágenes y que no sean planas como en el teléfono, que yo creo que todavía tiene mucho espacio para sorprender. De hecho, estamos tocando imágenes todo el día, ¿no? Con el telefonito, pero ese registro plano, ¿no? Hace que todo se aplane, que no pase nada. Es como estar tocando siempre el mismo cuerpo y que además ese cuerpo no tenga temperatura. Exacto. Entonces, yo creo que esa necesidad de estar cerca de los cuerpos o de los objetos es inherente.
Pero bueno, digo, la fotografía con eso tiene una lucha interna, ¿no? También, como qué forma toma. Qué forma toma en el espacio, si hace falta que tome forma. Sí, sobre todo la digital, pues, ¿no? Sí. Que no existe, que no está, que es binaria, que, bueno, es líquida y todos esos conceptos que se le han dado a la digital, ¿no? Sí. Diferente de la analógica, que es el registro físico de algo, Sí, de que una huele luz. directamente, Ajá, ¿no? Sí, exacto. sí, sí. Pero bueno, creo que hay un gran movimiento en la fotografía también, ¿no? Atentando contra esa planidad de lo digital, como sin dejar de trabajar desde lo digital, pero buscando como reaccionar a lo digital, ¿no? Como buscando eso, darle cuerpo. Claro, ahí también vendría a ser como un poco ese espíritu de lo expandido, pues, ¿no? Salir de la Sí. pantalla, salir de esa inmaterialidad, no sé, materializarse, expandirse, colarse, mezclarse, ¿no? Sí, 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 viste, tener promiscuidad con otros dispositivos, con otras. Yo siempre digo, viste, acá, para mí la fotografía en general, no sé en otros países, pero en Argentina seguro el problema que tienen los fotógrafos es que no leen. Siempre digo eso mismo en mis clases, pero que no leen literatura. Digo, como, viste, es como, quieren ser los maestros de la narración, pero no agarran y leen literatura, que son clases de narración de hace 600 años. Entonces, como esas contaminaciones son necesarias para que la fotografía, como, ¿viste? Tiene como esa cosa que a veces se autosatisface mucho, demasiado. Es como muy, muy endogámica, muy plana. Yo creo que hay Siento que que. ahora, hoy en día, es pues como el principal medio de comunicación, ¿no? La fotografía, las imágenes. Absolutamente. Sí, 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 sí. Por eso más que nunca es un buen momento para dinamitar todo, ¿no? Como, ya que todo el mundo tiene una imagen en la mano, hagamos que revienten. Y no sé, creo que hay mucho terreno ahí para crecer en la fotografía y en las experimentaciones de la fotografía. O al menos es el terreno que a mí más me interesa, ¿no? Digo, o Claro. con el que yo quiero dialogar. No, sí, es justo pues el interés también de organismos vivos, ¿no? Así como tener como artistas como vos que realmente ponen en crisis, cuestionan, ¿no? Porque igual en Bolivia también estamos como muy, muy pegados todavía con esa práctica documental de la fotografía, ¿no? Fotografía de calle o fotoperiodística Yo creo que es un documental. mal que aqueja a toda Latinoamérica, ¿eh? El de Sí. como el de ese corset de lo documental, Mm, que entiendo que tiene que ver, o lógicamente, con que acá pasan muchas cosas adelante tuyo, ¿no? Entonces hay mucha necesidad de mostrarlas. Digo, como las constantes crisis sociales que nos atraviesan por todos lados pasan adelante tuyo. Digo, no puedes hacerte el boludo, no puedes mirar para otro lado. Entonces la fotografía tiende mucho a cumplir esa función de enunciar eso que pasa adelante. Pero creo que es un error pensar que mirar hacia atrás no sirve para hablar de lo que pasa adelante, ¿no? Que exacto. solamente uno tiene que señalar para mostrar. Me parece que es un gesto que a esta altura, con lo complejo que es el mundo, creo que es un gesto que se queda muy simple, el de solamente señalar. Mm, Creo que hay herramientas más eficientes para construir, para construir o deconstruir de manera más compleja, ¿no? Yo tenía un colega cuando estudié en España que decía, la solución a la crisis es la crisis. Y siempre fue una frase que me gustó mucho, ¿no? Como para generar nuevas cosas hay que entrar en crisis. Y esas crisis, la solución para salir de ellas es la crisis, ¿no? Es la crisis mm. misma, es criticar las cosas, es hacer que las cosas se desarmen. Eh, Así que no sé, a por ello, un poco. Sí, pues. No, y bueno, no sé, hoy nuestro público ha estado mudo, creo que nos has dejado así. No, no me gusta. No, Plop. yo quiero preguntas. A ver quién se anima. Sí, creo que no, cero preguntas. Bueno, en realidad la otra discusión es el libro mismo, ¿no? Y cuál es la función del libro y cómo se está moviendo el libro en la sociedad hoy en día. En realidad a mí me parece increíble, porque eso sí es un libro artístico, un libro
No es un libro de arte, es un libro artístico. Pero eso no solamente es una forma de presentar la obra, sino también una forma de distribuir la obra, pues, el proyecto artístico. Y eso me parece que está jugando otro juego. O sea, no solamente tiene que ver con el discurso que está en las páginas, sino también como en el modelo de presentación que como que permite como acceder a otro circuito que no es el de las galerías. No sé qué opinan ustedes de eso, pero a mí me parece bien. Igual la institución cultural va a estar siempre en crisis porque al final de cuentas cada vez menos gente visita los espacios culturales. Pero esa es una nueva manera, un poco de alguna manera, de desterritorializar la forma de presentar el proyecto artístico. No sé si me explico. Sí, sí, yo comparto absolutamente esa idea. O sea, ¿viste? Los libros son como micro, es una forma de microdistribuir la obra propia y con mucha autonomía. Ayer a la mañana me hicieron una entrevista de un medio de Londres y conversamos sobre mi obra. Ella se llamaba Eugenie, con mi libro Ella en su mano, ¿entendés? Entonces, esto mismo que yo les comenté acá de las texturas del libro, ¿esto se tildó? Ah, está ahí. De las texturas del libro, ella lo tenía en la mano, ¿entendés? No, digo, mi obra llegó a sus manos de alguna manera y a su intimidad. Entonces, los libros en ese sentido, a nivel de distribución, son una maravilla. Y cada vez es más fácil, entre comillas, pero cada vez hay más acceso a producir los libros, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es un terreno de exploración muy, muy rico, muy fértil. Aparte es un formato muy viejo el libro y sin embargo sigue dando, como lo podés seguir molestando y probando cosas nuevas y hay terreno, con lo cual deja es como la poesía el libro, nunca se acaba, digo, hay millones de cosas hechas, pero siempre va a aparecer un nuevo poeta, ¿viste? Los libros es un poco lo mismo, son viejos, pero bueno, están bien hechos. La idea del libro es muy buena, entonces se la puede agitar bien y mover y no sé. Sí, y tiene este contacto directo con el espectador, como vos dices, ¿no? Este contacto íntimo. Ahí estás, lo guardas, lo tomas, lo vuelves a sacar, porque a veces las exposiciones están, después no están, ¿no? El libro siempre está ahí, permanece, es como una Mirá, permanencia ahí. Leslie, una exposición vos no te la podés llevar a la cama, un libro sí. Claro. Entonces, el libro como está en la intimidad de uno, ¿viste? Lo pones en la mesita de luz, hay gente que lee en el baño, lo tenés en tu biblioteca, podés volverle a él, como decís vos, la expo se va y que no quita que sea un dispositivo fantástico de la exposición. De hecho, cada tanto uno va a ver una exposición y ¡puf!, te explota la cabeza, decís, ¿para qué hago libros si esto es lo mejor del mundo? Pero bueno, digo, yo creo que una cosa no anula a la otra, sino son complementos que es interesante entender que presentan distintas posibilidades y distintas limitaciones. Y Sí. encontrar el que sienta bien a cada discurso. O ir por Sí, todo, también. sí, total, total. Ya, yo creo que podemos ir cerrando. ¿Qué piensan? Creo que no hay más preguntas. La A mí verdad, me me frustra. gustaría que se animen a una pregunta. Sí, Pero no, qué De mal. todos modos, últimamente nuestro público ha estado como bastante silencioso, está tímido. pero de todos modos esto se va a subir después a YouTube y va a seguir generando como movimiento. Genial. Como ya medio mundo está pataperreando en la calle, la gran mayoría de nuestro consumo se está redirigiendo ya directo a YouTube, ya no está tanto en vivo, pero en fin. Vamos, Leslie. Ya. Nada, Martín, en serio, mil gracias por aceptar. En serio, realmente estoy muy feliz porque tremendo artista está en este espacio, muy frustrada de que no haya preguntas. Yo Está también. feliz. ¿Escuchaste, Rodrigo? Sí, Está feliz. Lo Ella logramos. también está feliz. yo también estoy muy feliz. No, en serio, Martín, gracias, la verdad. No, yo sigo tu trabajo hace Gracias. mucho, Gracias a mucho ustedes. tiempo.
Así que nada, eso. Ya saben, Martín está ahí, supongo que te pueden escribir. Sí. El que no se animó a una pregunta, pero mañana siga con las ganas de hacerla, siempre bienvenida. Y bueno, y gracias por el espacio para conversar. Siempre un placer conocer gente e ideas nuevas. La próxima con una chelita en el medio, Sí. así compartida. Total. Pero por lo pronto un placer conversar con los dos. Gracias por el espacio. Gracias, chicos, gracias a los dos, gracias, Leslie, excelente, muchísimas gracias, Martín, por el tiempo, es excelente, mil felicidades, el proceso es increíble. Sí, es un fenómeno híbrido que me parece fascinante, creo que hay que entender celebrar esta hibridación, porque nosotros en Bolivia últimamente fomentamos esta hibridación que le cuesta mucho al boliviano, y creo que ese es un excelente ejemplo de cómo puede como desplazarse, ¿no? Un proceso de esta naturaleza. Así que te agradezco mucho. Le agradezco a todos los que nos están siguiendo en vivo. Entonces nos vamos. Gracias por todo y la felicidad es algo bueno. Promuévala, motívenla. Gracias por todo. Adiós. Distribuyan felicidad. Hasta luego. Chao, Martín. Gracias. Gracias a ustedes.